Hola a todos, buenos días, buenas tardes, perdón. Hoy llegó el tan esperado día de la crítica, el análisis, los detalles sobre este libro El economista callejero de Axel Kaiser, editorial El Mercurio. Debo admitir que ha sido difícil criticar el libro, no porque no haya cosas que criticar, por el contrario, hay mucho que criticar, sino que hacerlo con respeto, hacerlo con cierto nivel academicista, por así decirlo, eh, porque gran parte de lo que sale aquí es una visión un poco, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Una visión generalista, una visión simplista, en ese sentido, como dijo Fantuzzi, con la profundidad de un mantel. Pero yo no me quiero centrar en lo malo, claramente vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo del libro, pero yo en el fondo también quiero de alguna manera decir que yo compré el libro, no ha sido pirateado ni nada, yo compré el libro original. Este libro se ha vuelto uno de los más vendidos en Chile creo que en otros lados del mundo también, y fue impreso en marzo del 2022, según dice acá. Y la pregunta es, ¿por qué le ha ido tan bien? Y creo que eso es parte de lo que hay que contestar a lo largo de este análisis. Contestar por qué a este libro, El economista callejero, si de alguna manera todos sabemos que hay algo extraño con él, le va tan bien. Y creo que encontré la respuesta. Son dos cosas. Uno, simplificación. Y dos, generalizaciones. ¿Mm? Hay verdades a medias. Ahí vamos a ver a lo largo de esto. Así que quienes estén sentados viendo esto, por favor, prepárense un café, porque este video no va a durar poco. ¿Mm? Lo primero que hay que ver es que hay dos problemas con este libro. El primero es la carencia de datos. Primero, los datos en términos de autores. Cuando dice cosas como que el salario es en base a la producción, no cita absolutamente a nadie. No hay ningún estudio empírico tampoco, no hay ningún dato que avale lo que está diciendo, solamente su lógica en base a su comprensión. Y el segundo problema es la sobresimplificación de problemas. El creer que porque existe una distorsión en el mercado, que sí existen, claramente, vamos a explicarlas, vamos a mostrarlas cómo funcionan, significa que todo el mercado está mal. No porque el Estado sea corrupto o pueda ser corrupto, que lo es, no significa que todo el Estado sea corrupto. ¿Mm? Ese tipo de generalizaciones, ese tipo de extremos, yo creo que hacen muy mal a la discusión política y económica. ¿Mm? Porque recuerden esto, para ser de partida, para ser corrupto, en términos de Estado, necesitas a alguien que te pague también. La corrupción se baila de a dos, es el Estado y el mercado quienes se coluden de alguna manera para trabajar en conjunto, como pasó con la ley de pesca. ¿Mm? Y aquí no estoy atacando a ningún sector político, la izquierda también lo ha hecho, pero es cierto, necesitamos actores que puedan hacer algo y actores que quieran algo. Entonces, culparse solamente, echar la culpa a uno, es una pérdida de tiempo y realmente no hace para nada bien. Entonces, habiendo dicho esto, hay dos cosas que quiero decirles. Primero, de las 15 lecciones, porque son 15 lecciones, básicamente, dice 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. ¿Ya? Hay dos lecciones con las cuales yo sí estoy de acuerdo. La primera lección es la número 10, que su título es Precios son información. Yo estoy totalmente de acuerdo. Friedrich Hayek plantea y hace estudios en cómo los precios te entregan una información al momento de saber el valor o el nivel de demanda que puede tener un producto o un servicio. También te sirve para entender el crecimiento de los mercados. Quienes no hayan leído libros de Friedrich Hayek, yo los invito a hacerlo, o los papers son
realmente bastante buenos. Y si quieren tener un acercamiento al análisis de las ideas liberales, yo de verdad recomiendo este libro de Cristóbal Belolio, Liberalismo, una cartografía, muy bueno. El segundo capítulo con el cual estoy de acuerdo es el número 13, Innovar es destruir. Claramente estas dos ideas, tanto precios en información como innovar es destruir, no son de Axel Kaiser, sino que la primera es de Friedrich Hayek y la segunda está basada en básicamente dos personas. Joseph Schumpeter, que es un liberal, el cual ganó el premio Nobel, si no me equivoco, y ha hecho distintos análisis sobre la destrucción creativa. Es decir, que a medida que los mercados son más competitivos, van muriendo empresas y al mismo tiempo van creando empresas. Quienes no quieran leer a Schumpeter porque es algo anticuado, digamos, ya sus ejemplos ya no están muy de moda, por así decirlo, les recomiendo leer este libro, El poder de la destrucción creativa, de Philip Aghion. Probablemente el futuro premio Nobel de Economía en los siguientes 5 a 10 años. Es muy probable que lo gane y va a estar este viernes 11 de noviembre aquí en Chile. Yo voy a estar ahí por si a alguien le interesa ir. Entonces, permítanme darles un ejemplo. En Estados Unidos, en los 90, las empresas que estaban en pleno crecimiento, las principales eran IBM, Boeing. En el 2000 era Microsoft, Apple. En el 2010 tienes a Facebook. ¿Mm? Y ahora tienes a Amazon, tienes a Tesla, tienes otras. ¿Mm? Eso significa que a medida de que los mercados van avanzando, hay empresas que van muriendo, van quedándose de lado. Y hay otras que comienzan a tomar la palestra. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Chile, que las mismas empresas que dominaban el mercado en los años 90 normalmente lo siguen dominando ahora. Tenemos la minería, tenemos la celulosa, tenemos las pesqueras, etc. Este activismo. Habiendo dicho eso, el resto de capítulos los vamos a analizar, vamos a tomar citas textuales de lo que Axel Kaiser está diciendo a lo largo de su libro y luego vamos a contrarrestarlo con lo que dicen los datos. Vamos a hacerlo de la manera más respetuosa posible porque dentro de todo, bueno, se habrá tomado algo de tiempo el muchacho en escribir esto. Así que comencemos. Trabajar es vivir. Lección 1. Simplificación y carencia de datos. Miren lo que dice el muchacho. Para vivir, lo primero que debemos resolver son los recursos. Por lo mismo, el aire no es un recurso económico, aunque sea igual o más importante, incluso que la comida. Página 17. Y aquí comienza la carencia de datos y la simplificación que tiene Axel Kaiser, porque, Axel, el aire sí es un bien económico, es lo que se entiende como un bien público. Significa que está disponible a todos y del cual el uso por una persona no subtrae el uso por parte de otro. Es decir, por más que yo respire, no le estoy quitando aire a otra persona que está respirando. Y es el Estado el que debe velar por estos, ya que son imposibles de comercializar hasta cierto punto en términos individuales. Yo no puedo venderle aire a una sola persona. Yo no puedo decirle a una persona, usted no ha pagado sus impuestos, por lo tanto usted no tiene aire. Sin embargo, sí se están comercializando. Es un recurso económico. Y te voy a entregar el dato. Post protocolo de Kioto se inventaron lo que se llaman los bonos de carbono. Mira esto. Los bonos de carbono son incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. La transacción de los bonos de carbono permite mitigar la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es decirle a las empresas, mire, usted me compra un bono
y usted puede emitir tanta cantidad de bonos de carbono. Y esos bonos lo que se va haciendo son invertidos en empresas limpias o en áreas de conservación para intentar equilibrar la emisión de gases de efecto invernadero con la producción de gas limpio. Y aquí yo les entrego bonos verdes por sector 2019-2020 de grain.org. Tenemos bonos en la industria, el uso de tierra, los desechos en el agua, edificios, energía, etc. Entonces, esta es una de las primeras características que tiene el libro. Cuando él te plantea y te dice el aire no es un bien económico, ojo, el aire sí ya se está estudiando como esto y ya existen bonos al respecto. Es lo que se entiende como un bien público y los bienes públicos son parte de lo que se entiende en economía básica como fallas de mercado. Y cuando existen estas fallas de mercado es en el momento en donde el Estado debe volverse relevante para poseer una buena administración. Entre estados post protocolo de Kioto se crean este tipo de bonos de carbono y se comienza a entregar una solución a este tipo de problemáticas. No estoy diciendo que con esto ya está solucionado el tema de las emisiones, claramente no, pero es un avance dentro de otras áreas en donde se construye una visión de mundo mucho más verde. Solo se puede vivir del trabajo propio o del ajeno. Este sector, o este capítulo, es uno de los que más me llama la atención porque es en él en donde comienza literalmente a decirnos, básicamente, ¿sabes qué? El Estado no hace absolutamente nada, los políticos son unos ladrones, etc. Fijémonos en las frases textuales. O nos financiamos con nuestro trabajo o lo hacemos a costa del trabajo de otros. O consiguen los recursos apelando a la caridad y a la buena voluntad de los otros o lo consiguen por la fuerza, a través de la confiscación coactiva. Los políticos y funcionarios no producen recursos. Los impuestos desincentivan el trabajo porque se cobra de manera forzada. Todas estas características, todas estas frases, además de ser erróneas en su núcleo, en su mensaje, carecen de profundidad y carecen de datos en su máxima expresión. Miren esto. Les voy a dar dos ejemplos. Los impuestos no son un robo. Existe en Estados Unidos una organización que se llama Patriotic Millionaires, que es básicamente patriotas millonarios. Son literalmente americanos, millonarios, que dicen que el Estado debiese cobrarles más impuestos. Y además le dicen al Estado cuáles serían las estrategias para que la gente que quiere evadir esos impuestos no lo pueda hacer. Es decir, hay gente que es millonaria que dice por el contrario, esto no desincentiva el trabajo. Pero les voy a dar los datos empíricos de por qué no desincentiva el trabajo. 3 países: Chile, Portugal, Suecia. En Chile la carga tributaria es del 22%. En Portugal la carga tributaria es del 35% y en Suecia es del 44%. Si corregimos esta carga tributaria, es decir, si quitamos, por ejemplo, lo que gastan estos estados en pensión, que es mucho, podemos disminuir bastantes puntos. En el caso de Portugal 8 puntos y en el caso de Suecia 9. Entonces queda una carga tributaria corregida, como se dice, de 22 para Chile, 27 para Portugal y 35 para Suecia. Esto es lo que el Estado obtiene de todo lo que se produce en la economía. Ahora, el Gini preimpuestos en estos países, es decir, antes de que se les quite a la gente y antes de las subvenciones y absolutamente todo lo que el Estado invierte, en Chile es de 0,48. Estos son datos del 2020 a propósito. En Chile es del 0,48. En Portugal es del 0,43. En Suecia es de 0,40. Es decir, en todos los países son aún más iguales que nosotros.
Pero el Gini, post impuestos, es decir, post inversión pública, post subsidios, etcétera, en Chile solamente disminuye a un 0,45, es decir, 0,3 puntos. En Portugal disminuye básicamente un punto, a 0,33, y en Suecia aún más, a 0,27. Lo que está sucediendo aquí es que los impuestos no es algo que el Estado obtenga, ¿m?, y se lo quede en una arca, sino que se redistribuye en la ciudadanía en forma de pensiones, en forma de subsidios, en forma de salud, en forma de educación, en carreteras, seguridad, alumbrado público, etc. Es un ciclo de dinero. ¿Y por qué digo que no son un robo? Voy a dar de ejemplo a Han Yun-chang. Lo primero es decir esto. Cada vez que nosotros hemos ido a votar por un presidente o presidenta, ninguno de ellos, ni siquiera José Antonio Kast en la última elección, proponía eliminar completamente los impuestos. Con nuestro voto, nosotros estamos avalando que se cobren ciertos impuestos. Ahora, si tú me dices, bueno, pero yo perdí, voté por Kast y salió Boric y Boric cobra más impuestos, bueno, así funciona la democracia, pero bajo ningún motivo eso es un robo. Y posteriormente, cuando dicen que los políticos no trabajan, que viven del trabajo de otros, porque ellos supuestamente no hacen nada, aquí comienza un tema que yo creo que es problemático porque coloca a la gente contra el Estado o contra los gobiernos, lo cual es muy peligroso, porque en el fondo para cambiar la situación de un país tú debes ser parte o del parlamento o del gobierno, pero no puedes criticar constantemente a lo que hacen ellos, porque para cambiar las cosas tú vas a tener que llegar allá. Muy parecido a lo que le pasa a Johannes Kaiser, a Javier Milei y el mismo presidente Boric al haber criticado tanto. Pero quiero centrarme en esta frase de Han Yun-chang, que es el mismo autor de 42 cosas que no te dicen del capitalismo. Muy buen libro. No existen los mercados libres. Cuando alguien te dice que en Europa los mercados funcionan de manera bien, o que en Europa los mercados son eficientes, o que en Singapur los mercados son eficientes, o que en Europa la corrupción se castiga con cárcel y con fuertes penas pecuniarias, es decir, en catch, es porque los parlamentarios, es porque los gobiernos generaron esas leyes. Los encargados de regular los mercados son la clase política. Ese es su trabajo. Ese exactamente es su trabajo. Ahora, podemos decir que en Chile a veces lo hacen mal y otras veces lo hacen bien. Cada uno podrá tener su propia visión de cuál ha sido el mejor gobierno desde que volvimos a la democracia. Pero ese es su trabajo. No es que vivan de manera gratuita. Ellos se encargan de regular mercados. Y han habido regulaciones de mercado que han sido muy eficientes. El seguro de cesantía, el GES, son ejemplos de diseños de políticas públicas en donde se nota un trabajo calibrado. ¿Qué más decir de ahora la reforma tributaria y la potencial reforma de pensiones? ¿Pero por qué digo esto? Digo porque realmente yo siento que atacar el trabajo de otros o decir que no hacen nada es muy extraño para poder llegar a consensos y generar un desarrollo político. Sobre todo, honestamente, Axel Kaiser, cuando tu hermano está en la Cámara de Diputados. O sea, que él ahora es un vago, él ahora es una persona que vive gratis, vive del trabajo de otros, que no hace nada. Eso lo encuentro demasiado extraño y realmente poco realista, poco profundo de expresar. Y esta es una de las razones por las cuales este libro es tan vendido. Decir que los políticos no hacen nada porque no generan riqueza, por así decirlo,
es una falsedad y es algo tan liviano, tan poco profundo, pero al mismo tiempo tan fácil de convencer y tan fácil de tragar para la gente que realmente no sabe cómo funciona el sistema. Porque claro, el político realmente no emprende, él no genera un producto, no genera un servicio, por así decirlo. Por tanto, entre comillas, no genera riqueza. Pero lo que hace el parlamentario es entregarte los marcos legales para que las empresas puedan generar esta riqueza. ¿Mm? Ahora, alguien podría decir, oye, pero a mayor regulación, menos riqueza. Falso. Ve a buscar cuántas leyes tienen los países, por ejemplo, en África y cuántas leyes tienen los países en Europa respecto a, no sé, áreas de construcción o minería o explotación de recursos naturales y vas a ver que Europa tiene muchas más leyes que los países en África y esos mercados en Europa funcionan mucho mejor. Entonces, no se trata de que los mercados libres simplemente funcionen bien porque sí, no. Los mercados deben ser regulados eficientemente, con leyes claras y sanciones claras y capacidad para crear y capacidad para generar riqueza. Pero no pueden estar desregulados. Hay una diferencia entre un mercado libre, que después de que se genera, por así decirlo, las leyes, el Estado no se mete, o con mercados desregulados, en donde todos hacen lo que quieren y se genera una total anarquía capitalista, como les gusta a algunos. Tercera lección. La oferta es demanda y la demanda es oferta. Veamos esto. Dice, los subsidios son a mercados. Perdón, no, eso es lo que yo explico. Los subsidios estatales son en general distorsivos y solo sirven a los beneficiados y no a la sociedad en general. Esto está en la página 31. Ahora, hay algo que Axel Kaiser, yo no sé si no lo sabe o simplemente lo omite. Los subsidios son a mercados, no a individuos o a empresas en específico. Se abren a mercados para que ellos puedan postular. Pero no sé, no es que tomemos solamente algunos. Hay algunos tipos de subsidios donde sí, eso sucede y puede funcionar bien o puede funcionar mal. Pero eso es tema de estudio. Acá yo les voy a dar algunos subsidios que han sido un éxito. Subsidio a la exportación, subsidio a la minería, subsidio a la agricultura. Estos tres subsidios suman un total de 4.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente un 2 y algo por ciento del PIB en términos del 2021. La minería aporta un 9% al PIB. La agricultura un 3% al PIB. Entonces, lo que nos están diciendo es que si nosotros invertimos 4.000 millones de dólares, podemos, en general, crear una riqueza de 12 puntos del PIB, lo cual equivale a aproximadamente, si son 2.000, serían 24.000 millones de dólares. Obvio que los subsidios son en general beneficiosos. Los subsidios no solamente benefician a individuos o una empresa específica, sino que van generando un beneficio total al país. Les voy a dar otro ejemplo. Esto es un estudio que ha hecho la CEPAL. Posterior a que comienzan los subsidios, nosotros no teníamos subsidios a las exportaciones hasta 1986. En 1975 solamente 200 empresas exportaban de Chile al mundo. Post subsidios, desde 1987 teníamos 3.666 empresas y hasta 1996 teníamos 5.839 empresas. En un comienzo solamente exportábamos a 50 países. En 1996 ya exportábamos a 167 países. Y solamente esto con el subsidio a la exportación. Este subsidio a la exportación permitió generar nuevos mercados, incrementar
la densidad de los mercados, mucho más empleo y mucho mayor aporte al PIB. Por tanto, tomar una simplificación y decir que los subsidios son básicamente entregados a dedos a los amigos de los políticos y que no sirven de nada es nuevamente una simplificación tremenda que hace el libro de Axel Kaiser, El economista callejero, y comienza a perder sentido. Pero ¿dónde está la gracia de lo que hace él? Que estos datos no son fáciles de encontrar. La persona que lee normalmente este libro no se va a dar el trabajo de ir y verificar si esto realmente es así. ¿Mm? Lección 4. El que intercambia, lucra. Cuando se dice que es inmoral que ciertos derechos sociales, como por ejemplo la salud o educación, estén sujetos al lucro o ganancia, se está cayendo en lo que podríamos llamar la trampa del lucro unilateral. Página 38. Exigir educación gratis implica reclamar lucro unilateral, porque se obtiene un beneficio pero sin dar nada a cambio. Este es el tipo de mensajes que realmente, como economista y cuando tú tienes una visión de Estado, no tiene ningún sentido. Porque hay ciertos beneficios que son beneficios sociales. Tú sabes que para tener un Estado funcionando debes tener ciudadanos y ciudadanas con cierto nivel de derechos básicos, porque la economía es injusta. El mundo, el sistema político en general, es injusto. Permítanme mostrarles esto. Pregunta, ¿cuánto pagarías por tu salud? ¿Tienes el dinero? ¿Sí o no? Si lo tienes, se acaba el problema. Si no, la pregunta es, ¿pagarás con deuda? ¿Esa deuda es tan grande que caerás en un círculo de pobreza? Probablemente. Eso es injusto. Les quiero dar dos ejemplos. Si estás en este Patreon, lo más probable es que sigas en Instagram. La semana pasada yo subí un video, no, perdón, no un video, una foto de un bebé que tiene dismorfia muscular espinal, grado 1. ¿Mm? No quise colocar la fotografía acá ni nada porque no quiero simplemente como lucrar con esto porque no me parece bien. ¿Mm? Pero el medicamento de ese bebé cuesta 1.900 millones de pesos. Si no eres del 0,1% o del 0,3% más rico de Chile, es imposible que tú pagues o que tú tengas la capacidad de pagar ese medicamento. 1.900 millones de pesos. Y no lo cubre el GES, no lo cubre el Estado Nacional. Hay distintos Instagrams y distintas cuentas que están buscando financiamiento para sus hijos con este problema. Ahora, ¿tú me dices que eso no es injusto? ¿Que eso es parte del mercado? ¿Que el mercado lo podría resolver? ¿Que el mercado simplemente, si nosotros lo dejamos de intervenir, el precio de ese medicamento ya no va a ser 1.900 millones de pesos, va a ser 20.000 pesos y cualquier familia lo va a comprar? Yo dudo mucho eso. Y es por esto, es por esas simples individualidades, estos casos, ¿ah?, en donde el Estado debe mostrarse presente y debe mostrarse fuerte. Porque puede ser dismorfia muscular, o puede ser otro tipo de cáncer, o puede ser otro tipo de enfermedad. La vida es extremadamente compleja y son esas complejidades las que pueden ayudar a una familia a salir adelante o no. Y es ahí en donde entra el Estado. Es ahí en donde el Estado debe decir, bueno, esta persona es un chileno o una chilena que paga impuestos, por lo tanto, debe tener un mínimo piso, un seguro social. Yo les voy a contar una historia que, bueno, esto fue lo que me pasó a mí. Cuando yo era niño, cuando yo tenía 10 años, 11 años aproximadamente, mi padre perdió todo el dinero, absolutamente todo el dinero. Nos iban a embargar la casa, de hecho. Afortunadamente,
mi madre tiene 7 hermanas, viene del campo y no había mucho que hacer allá aparentemente, y ellas nos prestaron el dinero a nosotros para poder pagar estas deudas, las que había contraído mi padre. Porque el Estado claramente, incluso ahora el Estado no se haría cargo de nada, lo cual está bien porque eran deudas privadas. Pero a lo que voy yo es que si yo no hubiera tenido a mis tías, yo jamás hubiera podido lograr estudiar. Mi vida hubiera sido totalmente distinta. ¿Ah? Entonces es en base a eso en donde digo que sí existe una injusticia en el sistema. Hay niños y niñas que sufren las malas decisiones financieras de sus padres. ¿Mm? Y es por esa razón, y es en base a eso, que tienen una carencia de oportunidades. Carencia de oportunidades de tener una salud en el momento adecuado, de tener una educación de calidad. Y es por eso que el lucro unilateral no existe, porque es posterior a que ellos pueden educarse o pueden tener salud, es que pueden trabajar y pueden generar un aporte a través de los impuestos. Pero esto ha sido una versión moral y ética de lo que yo creo. Permítanme mostrar cómo esta visión moral y ética se sustenta con datos. Estos son los países con el mejor índice de educación, PISA. Corea del Sur, Japón, Canadá, Estonia y Finlandia. Estos 5 países tienen 2 características en común. La primera es que es obligatoria, claramente. La segunda es que es, entre comillas, gratuita, es decir, que es financiada por el Estado. Ahora, permítanme mostrarles esto. ¿Qué nos dicen los distintos estudios? ¿Qué genera la educación? Acorde, por ejemplo, a la UNESCO. ¿Qué pasaría si en los impactos económicos y sociales de si todos los niños tuvieran acceso mínimo a la educación básica o primaria? Dice así: si todos los niños tuvieran el mismo acceso a la enseñanza, el ingreso per cápita aumentaría en 23% en los próximos 40 años. Ustedes pueden buscar esto en unesco/educación.com. Si las mujeres cursaran educación primaria, la mortalidad infantil disminuiría en 2/3. Las personas con mayor educación son 1,5 veces más proclives a apoyar y proteger las democracias. Estas son características cuantificables de lo positivo que es obtener este lucro unilateral. Lo positivo que es recibir una educación, entre comillas, de calidad, a cambio de, entre comillas, nada, porque se paga con tus impuestos. Eso es algo importante. Estos son datos que al momento de enfrentar a las personas que dicen estas estupideces realmente, nunca tienen en consideración. Lección 5. La productividad determina nuestros ingresos. Esto es súper extraño. Este es uno de los capítulos más extraños que me ha tocado leer en la vida. En la vida. Lo que somos capaces de generar con nuestro trabajo y no la cantidad es lo que define nuestro salario. Es decir, lo que somos capaces de generar con nuestro trabajo y no la cantidad. Está bien, porque claro, aquí a lo largo del libro él da ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, que un gerente de la empresa, no sé, no produce más cajas que el trabajador, pero lo que genera el gerente vale más para la empresa que lo que hace el trabajador que está, no sé, doblando las cajas. Puede tener cierto nivel de sentido, no lo sé. Veamos cómo funcionan los mercados. ¿Qué somos capaces de generar con nuestro trabajo? Stephen Hawking, el científico más reconocido de los últimos 50 años, a lo largo de toda su vida generó 20 millones de dólares. Con sus libros, el pago de las universidades, sus viáticos, sus conferencias, todo. 20 millones de dólares. Una cifra exorbitante para ser un académico. Y podemos decir que
su trabajo ha abierto áreas para la ciencia, para la astrofísica, para la física, para la química y, y mucho más. ¿Mm? Distintos papers discuten con él, se abren gracias a él, etc. 20 millones de dólares a lo largo de toda su vida. Cristiano Ronaldo, 115 millones de dólares, solamente el 2021. ¿Mm? Ahora, ¿quién ha generado más? ¿Quién abre más mercados? ¿Quién ha aportado más a la humanidad? Con esto yo no digo que Cristiano Ronaldo no debiese ganar esto. No, en ningún momento me atrevería a cuestionar su talento, el tipo es increíble, de hecho para mí es el mejor del mundo, ha sido el mejor en cada uno de los equipos en los que ha jugado, pero yo jamás me atrevería a comparar los aportes de uno con el otro. Entonces cuando tú me dices que es el aporte, es lo que genera, lo que se puede generar con nuestro trabajo, eso es lo que define nuestro salario, hay un error increíblemente grande ahí. Pero no nos quedemos en los extremos, vámonos a ejemplos más concretos. ¿Cuánto gana un asistente del hogar? 553.000 pesos. ¿Cuánto podríamos nosotros pagar por una casa limpia? 553.000 pesos es lo que gana un asistente del hogar. Uno de los ítems más importantes en la encuesta CADEM es la seguridad. Si fuera de que nosotros valoramos y estamos dispuestos a pagar más por lo que se genera en términos de seguridad, un guardia de seguridad sería imposible que ganara 480.000 pesos. Sin embargo, eso es lo que gana un guardia de seguridad acorde a el Instituto Nacional de Estadística de Chile, el INE. 480.000 pesos. Es decir, el ítem que más nos importa actualmente según la CADEM, que es la seguridad, solamente se le atribuye a una persona que entrega seguridad 480.000 pesos. ¿Estamos realmente generando un salario a través de lo que generamos o los salarios simplemente van en base a la diferencia de cada mercado? Les voy a dar otro ejemplo. Esto es un poco más teórico. En la economía del desarrollo nosotros entendemos un concepto que se da mucho en los países. Se entiende como dualismo económico o economía dual. La pueden buscar de ambas formas. La economía dual o el dualismo económico es cuando en un país tienes dos sectores totalmente distintos, como por ejemplo la minería y la agricultura. Por un lado, la minería en Chile es muy tecnológica, recibe mucha inversión y los sueldos son, en promedio, mucho más altos que en el resto de los mercados. Por el otro lado, tienes la agricultura, que es muy básica, recibe muy poca inversión y los sueldos son muy bajos. Sin embargo, uno podría cuestionar la necesidad de consumir alimentos en Chile. Si lo que se genera con nuestro trabajo tiene un valor, que el valor es alto, alimentos, nutrirse, ¿no deberían estar siendo, en este caso, la agricultura siendo mucho mejor pagada que la minería? Pero no es así. Es porque simplemente los mercados funcionan distintos y es porque simplemente los salarios no están en base a nuestra productividad. Eso jamás ha sido así. Ni siquiera existe la teoría económica de eso, no hay método. Solamente Axel Kaiser y su idea. El capital es ahorro e ingenio aplicado, lección 8. Dice, pero además de ahorro, el pescador necesitó usar un elemento único que no se encuentra en el mundo material, el ingenio. Solo la creatividad le permite utilizar los recursos ahorrados para desarrollar una tecnología como la red. Esto es porque Axel Kaiser ha dado ejemplos constantes sobre a lo largo de este libro, claramente, sobre un cazador de trucha y un cazador de conejos. Entonces él dice que el ingenio de la persona le permite innovar y le permite ganar más. Pero Axel nuevamente está sobresimplificando. El ingenio no viene de la nada. ¿Eh? Yo
No voy a despertar un día y voy a tener una cura para el VIH. El ingenio viene de horas y horas y horas de estudio. Es entender un problema, tener la capacidad de criticar el problema y luego tener la capacidad para entregarle soluciones a ese problema. No es algo con lo que tú te despiertas un día o que alguien nace con ingenio y otros no. Es algo que se basa en entender problemas para entregarles una solución o entregarles una optimización. Pero para entender un problema a cabalidad debes tener educación. Por lo tanto, miremos los números. Yo les estoy mostrando acá los mismos estados, los mismos países que están con los mejores índices de educación según la prueba PISA. Y el E.C es la complejidad económica o economic complexity en inglés. Fíjense cómo los países con la mejor educación van teniendo mayor complejidad económica o están dentro de los primeros países con mayor complejidad económica. Corea del Sur, número 1 en educación, número 5 en complejidad económica. Japón, número 2 en educación, número 1 en complejidad económica. Finlandia, número 3 en educación, número 11 en complejidad económica. Canadá, número 4 en educación, número 15 en complejidad económica. Estonia, número 5 en educación, número 25 en complejidad económica. Chile está casi en el 80 de complejidad económica. Ahora, recuerden, la complejidad económica es la cantidad de conocimiento que un país o los mercados de un país deben aplicar para generar un producto o un servicio. Entonces, cuando vemos esto y decimos, mira, los países con mayor educación tienen mercados más complejos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de entender estos mercados para posteriormente darles una mejora y crear nuevos. Poder de la destrucción creativa, complejizarlos, expandir esta matriz productiva. Sin embargo, si no tenemos educación, no existe esta capacidad. No vamos a poder tener esta matriz productiva compleja y este ingenio, el cual plantea Axel Kaiser, que aparentemente nace de la nada, nunca va a aparecer porque no tenemos la capacidad de identificar problemas, entregar soluciones y materializarlas. No podemos. Es simplemente imposible. Y eso es muy complejo. Ahora, como les digo, este tipo de datos no son datos fáciles de encontrar. Y por eso este libro es tan vendido. Porque de alguna manera te da una verdad a medias, una mentira a medias, que es fácil, es muy fácil de creer. Es increíblemente, pero cuando le das una vuelta es increíblemente ridículo lo que se plantea acá. Miren este gráfico. Share of jobs at risk of automatization across the OCDE. Esto es básicamente lo que te está diciendo, es cuáles son los lugares que tienen un mayor riesgo de que su trabajo sea automatizado. Es decir, que el trabajador, porque tenía un trabajo muy básico, pierda su empleo debido a que ahora esto va a estar automatizado y ya él no es necesario. Fíjense cómo los países como República de Eslovaquia en el área oeste tienen un alto riesgo, sin embargo en la capital, en donde hay mayor educación, hay menor riesgo. Miren por ejemplo Alemania, en Berlín, en donde hay poco riesgo y hay un mayor riesgo en Saarland, que son Bundesland o regiones que son mucho más pobres. Y a medida de que el país es más rico, como Noruega, Finlandia, Suecia, y que tienen mejor educación, estos riesgos van disminuyendo. Los datos te van mostrando que a mayor nivel de educación es más difícil automatizar el trabajo de una persona. Por lo tanto, son, entre comillas, más indispensables. El dinero no es riqueza. Lección 9.
El dinero es un medio que sirve como intercambio de bienes y servicios entre individuos y su cantidad no determina la productividad de una economía. Incluso más, episodios de inflación o hiperinflación pueden destruir una economía ya que alteran el sistema de precios y por tanto señales que requiere la estructura o cadena de producción para coordinarse. Aquí lo que hace Axel Kaiser es algo muy extraño. Porque, claro, el dinero no es riqueza. Si yo tengo, no sé, 10 bolívares o 1 millón de bolívares, probablemente acá, en Venezuela, probablemente aquí no valgan nada. Pero Axel, ya hay métricas para eso. Se llama PIB nominal y PIB real. En el PIB nominal se considera la inflación, los precios con la inflación, y en el PIB real ya no se consideran con la inflación. Tenemos esos métodos. Este es un capítulo que dura muy poco, son como 4 páginas, en donde básicamente te habla que los países inflacionarios muestran un mayor crecimiento. Y sí, porque hay una representación numérica, pero en economía nosotros ya tenemos el método para eliminar eso. Se llama PIB nominal y PIB real. Eso viene desde los, no sé, 50 o antes. Entonces, es realmente extraño este capítulo. La competencia es colaboración y descubrimiento. Lección 11. Si el gobierno decidiera subsidiar al panadero mediocre, esto es realmente lo que dice, si el gobierno decidiera subsidiar al panadero mediocre, tendría necesariamente que sacar dichos recursos de algún lago, entre comillas, empobreciendo a otro sector. Perdón, ahí me equivoqué. Para mantener a flor un proyecto empresarial fracasado y que aporta poco valor social. Página 92. Les voy a explicar con un gráfico cómo funcionan los subsidios. Fíjense en esto. En este gráfico tenemos ventas y costos en el eje vertical y tenemos, perdón, este es un gráfico de ventas y costos. Ventas en el eje vertical y costos en el eje horizontal. La línea roja son los costos fijos, nacen un poco más arriba porque siempre son fijos, por lo tanto siempre hay que pagarlos. Luego tenemos los costos variables. Los costos variables más los costos fijos nos van a dar los costos totales. Esos son cuando tú deseas emprender, cuando deseas tener una empresa, esto es lo más básico que debes saber. Ahora, las ventas deben superar los costos totales. ¿Por qué? Porque del momento cuando las ventas superan los costos totales es cuando tú puedes tener esta utilidad. Este espacio que está ahí es la utilidad. Ahora, ¿cómo funciona un subsidio? Un subsidio lo que hace es que el Estado, por X razón, entrega dinero a la empresa, al mercado, por ejemplo, de panaderos. Y lo que hace es permitirle bajar los costos fijos. Por lo tanto, tienen mayores utilidades. Y es cierto, esto distorsiona los mercados porque nos podrían estar entregando un precio que es falso. Podría ser mayor o podría ser menor. No sé si ustedes recuerdan cuando las paltas en un tiempo de pandemia subieron a casi 5.500 pesos. Y eso, que hay mucho subsidio a la agricultura, especialmente a las APR, que son todos estos temas de agua. Eso significa que los subsidios, sin subsidios, las paltas podrían haber costado mucho más. No 5.500, sino que 7.000 pesos, por ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No subsidiamos a nada? ¿No subsidiamos nada? ¿Y cuánto tiempo se demoraría el mercado en regularse? Porque esto no es una cosa que el Estado quite el dinero y el mercado en 4 o 5 meses se va a regular. Imagínense que la inflación, con intervención, casi en un año no ha bajado. O sea que el mercado se regule solo no va a tomar menos de 4 años. ¿Dónde invertiría la gente? Supongamos que las paltas llegaron a 7.000 pesos y nadie compra. Bueno, y la gente dice, ok, mi mercado murió porque yo no fui eficiente según las reglas de Axel Kaiser. Y digo, ok, ¿dónde vendo esto? Que no sé a cuánto lo voy a vender porque si el mercado es ineficiente no me van a comprar la tierra. ¿Y dónde invierto?
Esto no es llegar simplemente y decir, oye, ahora un día produzco palto y al otro día, no sé, coloco una empresa de chips. No funciona así. ¿Mm? ¿Dónde trabajarían aquellos que quedan desempleados? Ninguna de estas preguntas ha sido contestada por los liberales o por la escuela austríaca. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo esto se demora? ¿Dónde puede invertir la gente? ¿Cuánto tiempo se demora un trabajador en cambiar de rubro? Sobre todo si el trabajador no tiene una alta cualificación. No podemos simplemente tener un 8, un 10, un 12% de desempleo en el país porque estamos esperando que el mercado se regule solo. Y como no podemos entregar subsidios a la gente, tampoco le podemos entregar seguros de cesantía ni nada por el estilo. Entonces, pensar que un subsidio es dañino porque simplemente distorsiona algo, que es cierto, sí distorsiona los precios, ¿m? Es una simplificación del porte de un buque. ¿M? Pero miren esto, miren lo que producen los subsidios cuando están bien hechos. Inversión en investigación y desarrollo en base a subsidios. Estos son datos sacados del libro de Mazzucato, El Estado Emprendedor. El Estado subsidia a las empresas para que hagan investigación y desarrollo en un 57%. ¿Mm? El 18% es del dinero que colocan las empresas, ONGs 11% y el 15% lo hacen las universidades. Pero el grosor de la inversión en investigación y desarrollo proviene del Estado. Es decir, quienes tienen la capacidad de incrementar los mercados y entregarles mayor complejidad es el Estado. Y esos son subsidios que se extraen de impuestos. Pero estos impuestos, al traducirlos en una inversión en investigación y desarrollo, nos permite generar mercados más complejos. Y a esos mercados más complejos nos obliga a contratar a gente de mayor cualificación a la cual hay que pagarle mejor e incrementamos los salarios. Es toda una cadena productiva. Fíjense ahora en Chile. Chile gasta actualmente, hasta el 2019, y se mantiene, el 0,4% del PIB en investigación y desarrollo. La OCDE gasta el 2,6%. Necesitamos invertir más y por eso también necesitamos recaudar más. Esta es una de las razones por la cual la reforma tributaria del ministro Mario Marcel es tan importante. Si nos quedamos estancados en nuestra matriz productiva, los salarios se van a mantener bajos, los problemas de las pensiones se van a mantener bajas, el problema de estar sobrecualificado por haber estudiado un magíster o un doctorado va a continuar y eso va a provocar tarde o temprano una fuga de cerebros en donde toda la gente que desee ser empleada de mejor manera simplemente va a salir al extranjero en busca de oportunidades y eso también es un problema muy grave. El empresario, y este básicamente es el último, el empresario es un benefactor social. Aquí ya lo perdiste todo, Axel. Aquí lo perdiste todo. Yo no tengo nada en contra del empresario. El empresario tiene su legítimo derecho en lucrar con lo que hace. Me parece bien que lucre cuando vende algo o ofrece un servicio que no sea inelástico. No con la salud, no con la educación, ahí es distinto. Pero decir que es un benefactor social es un poco extraño. Y cuando dices, muchos actúan, esto es lo que dice él en su libro, muchos actúan como si el Estado fuera un lugar incorruptible y totalmente virtuoso, olvidando que está formado por un grupo de personas que también pueden hacer mal uso de su función, sin mencionar la ineficiencia, que es mucho más común en el Estado que en el sector privado. Y aquí te comienzas a contradecir, porque dices que el Estado es ineficiente, perdón, dices que las empresas son eficientes, pero las empresas son eficientes entonces gracias a los subsidios, porque el Estado subsidia mucho a las empresas. Es decir, el Estado les permite a las empresas ser eficientes. Por otro lado, Mario Weisblut, una persona que está totalmente en contra del gobierno actual, que es parte de Amarillos por Chile y fue parte del rechazo, escribió en el 2019 una columna en donde explica claramente cómo la OCDE clasifica a Chile como un país que es eficiente en términos de su gasto público, pero gasta muy poco. Y eso sí, y a la gente que sigue el Instagram ha podido ver cuánto es el porcentaje del PIB que Chile gasta en términos porcentuales. Es muy poco en comparación
a lo que hace Irlanda, a lo que hace Singapur, a lo que hace Israel, a lo que hace Nueva Zelanda, a lo que hace incluso Alemania, independientemente si tienen mayor PIB, menor PIB, mayor población o menor población, lo que se gasta en términos per cápita en Chile es muy poco. Finalmente, Axel, nadie dice que el Estado es incorruptible. No. Pero lo que decimos es que la corrupción se debe castigar y para que sea castigada debe tener regulación. No olvidemos los pollos, no olvidemos las farmacias, no olvidemos el confort, que fueron literalmente colusiones. Y después de eso nos dicen simplemente se coludieron porque las reglas están mal hechas. No, no se coludieron porque las reglas están mal hechas, se coludieron porque ellos querían dominar un mercado. Bueno, chicos, chicas, este ha sido el análisis del libro El economista callejero de Axel Kaiser. Espero haberlo hecho entretenido, espero haberlo hecho un poco más cercano, espero que hayan entendido la crítica y espero que puedan realmente conversar sobre este libro cuando alguien lo saque en la mesa y decir, mira, hay una cantidad de simplificaciones y carencias de datos empíricos que simplemente no se pueden pasar por alto. Este libro simplemente es incorrecto, pero es tan, entre comillas, fácil de entender y fácil de leer, porque son, o sea, está escrito en simples, eso es cierto, pero es porque el mensaje también es muy burdo, eh, puedan rebatirlo. ¿Mm? Espero que les haya gustado, espero que el próximo mes estén esperando el nuevo análisis. Vamos a analizar este libro, que yo lo encontré muy bueno, Capitalismo, de Janet von Wolferdorf, espero haberlo pronunciado bien, pero este es el libro que vamos a analizar y posteriormente vamos a seguir viendo distintos autores una vez al mes para acercar un poco esta área que a veces es un poco compleja, explicarla con peras y manzanas. Hasta luego, que tengan una excelente tarde.